Qué bonita la alabanza de hoy, ¿no? Impresionante, ¿cierto? Y yo tuve que, bueno, me disculpé con Iván porque a última hora le pedí que incluyera una canción, la que no tenía pista, pero él la incluyó. Muy bonita porque, bueno, todas las canciones de hoy tienen que ver con el tema tan estrechamente con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y hemos estado viendo pues es este gran tema, ¿no? Y vamos a terminarlo aquí hoy. Hoy termina esta primera parte del libro, que recuerden que incluyen los capítulos 1, 2 y 3. Hoy vamos a ver los dos últimos versículos del capítulo 3 y vamos a terminar esta parte ejecutando los planes de Dios. Y vimos ya hace unos domingos esa primera parte, que es a través de comprender la plenitud de Cristo. ¿Recuerdan? Vimos conocer el señorío de Cristo y vimos conocer el amor de Cristo. Hace 8 días hablamos del amor de Cristo, ¿cierto? Un amor que abarca toda la humanidad, que es absolutamente grande, y Pablo lo que hace es intentar describirlo de alguna manera con esas 4 palabras, ¿no? Anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Y hoy vamos a ver esta última parte a través de comprender el propósito mayor, el máximo propósito que tiene Dios con la iglesia a través de Jesucristo. Finalmente, y lo cantamos hoy en las 4 canciones, el máximo propósito de Dios con la iglesia, o de la iglesia para con Dios, es glorificar a Dios. Finalmente, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, finalmente para que su nombre sea glorificado. Y hoy vamos a ver dos partes: glorificar a Dios por lo que Él hace y glorificar a Dios por lo que Él es. Ahí ven por qué le pedí a Iván que incluyera esa canción, por lo que Él es. Y vamos a estar aprendiendo ahí en esos 2 versículos últimos del capítulo 3 de Efesios, y por eso les pido que vayamos ahí a Efesios capítulo 3, y vamos a mirar esos 2 últimos versículos. Efesios 3, versículos 20 y 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo ahí para terminar esta parte. Y es lo que vamos a estar mirando, ¿cierto? El propósito máximo de toda la obra que hace Dios en el universo, en el mundo, en el mundo perdido, en los creyentes, en su iglesia, es para que finalmente Él sea glorificado. Ese es el propósito final. Y cuando nosotros entendamos esto, seguro que nuestras vidas van a ser transformadas de una manera increíble y vamos a empezar a vivir las maravillas que Dios tiene para nosotros. Cuando entendamos que el propósito final es que Él sea glorificado. Y en esta última parte del capítulo 3, pues Pablo termina con lo que los estudiosos llaman doxología. Ahorita les voy a explicar un poquito más de qué se trata esta palabra o qué significa, pero no tenemos que preocuparnos mucho por esto. Y porque doxología no es otra cosa que alabanza por la realidad de Dios y sus manifestaciones. Eso es lo que significa la palabra doxología. Y si ustedes estudian un poco la Biblia, pues van a encontrar esos comentarios, ¿cierto? Doxología, así termina Pablo esa parte, y él lo hace en varias de sus cartas. Termina siempre con una alabanza grande a Dios por lo que Él hace y por lo que Él es. Y vamos a ver esa primera parte, ¿no? Glorificar a Dios por lo que Él hace. En el versículo 20 básicamente, ¿cierto? Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias por este domingo tan especial, por esta alabanza tan especial, Señor, que nos conmueve el corazón, que nos prepara, Dios, de una manera tan especial para entrar delante de ti, Señor, en tu misma presencia, estar en esa comunión íntima contigo, Señor, para recibir de ti la exhortación, el ánimo, el consuelo que necesitamos, Dios. Ayúdanos, Dios, háblanos a través de tu palabra, y simplemente que seas tú a través de mí, Señor, transmitiendo todo lo que tienes para nosotros hoy, y que entendamos finalmente que lo importante no es considerar nuestras cosas, nuestras vidas, nuestros problemas, sino mirarte a ti, Señor, en toda tu gloria,
y comprender lo grande que eres, Dios. Y en esa medida podremos servirte, podremos alabarte, podremos glorificarte y disfrutar de todo lo que tienes para nosotros. Por eso yo te ruego que nos enseñes, que uses tu palabra, y todo en el nombre de Jesús, Dios, también rogando por ese propósito que tienes tan grande, viendo la necesidad tan apremiante de un mundo que se consume en el pecado y que se entrega a la muerte, Señor, sin esperanza, para que tú uses tu palabra, Señor, y salves a algunos. Tal vez podamos hoy acercar a alguien a ti, Señor, para que escuche el mensaje de salvación y no se pierda. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a ver esa primera parte, ¿cierto? Glorificar a Dios por lo que Él hace, y es justamente lo que dice en el versículo 20, ¿no? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y como les dije, bueno, estas palabras conforman la parte final del pasaje, ¿no? Del capítulo 3, de esa primera parte del libro de Efesios. Y esa primera parte la titulamos el propósito de Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Que es la iglesia finalmente. Esa es la obra maestra de Dios para que a través de ese cuerpo se pueda llevar a cabo su plan. Y justamente ahí termina pues la parte doctrinal del libro, ¿cierto? Aquí en el capítulo 3. Es decir, si alguien dice, bueno, ¿y qué será la parte doctrinal? Bueno, los principios y verdades bíblicas que sustentan las grandes obras de Dios. Eso es doctrina. Y esos principios ya los vimos, ¿cierto? Ya estudiamos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 esos principios fundamentales sobre los cuales descansa nuestra fe, sobre los cuales se levanta la iglesia, sobre los cuales nuestras vidas son reedificadas, ¿cierto? En Cristo. Y acabamos de hablar de las grandes maravillas hechas para la redención del hombre, la revelación del misterio, ¿cierto? Que hablamos por muchos domingos sobre el misterio del que Pablo habla, la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, ¿cierto? Que es la iglesia, para que finalmente se pueda llevar a cabo ese plan. Y Pablo, ¿no? En esta parte final de esa oración tan íntima que él le hace a Dios, pide que les conceda a los efesios pues que comprendan todo esto, ¿cierto? Y bueno, yo estoy seguro que también es para nosotros. Nosotros también tenemos que comprender estas grandes obras de Dios a través de Cristo Jesús para que podamos finalmente llevar a cabo sus planes, para que nosotros podamos participar activamente en su obra. Y esto para que finalmente el nombre de Dios sea glorificado, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí en esta primera parte varias cosas. La primera es porque todo ha sido hecho, bueno, aquí está el pasaje, pero lo primero que vamos a ver es porque todo ha sido hecho por Él, ¿cierto? Y bueno, yo lo subrayé ahí, bueno, lo vamos a leer, ¿cierto? Más bien, porque todo ha sido hecho por Él. El pasaje comienza el versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y Pablo empieza con esas dos palabras, ¿no? O esas tres palabras más bien, y a aquel. Y es raro porque la palabra aquel, si ustedes se fijan en sus Biblias, está con mayúscula. Es decir, se está refiriendo a Jesucristo, a aquel que es poderoso, es con mayúscula, es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, ese Dios trino del cual hemos venido hablando durante todo este tiempo que hemos mantenido concentrados en el libro de Efesios. Aquel que es poderoso, y Pablo obviamente lo escribe con mayúscula porque reemplaza el nombre de Jesús, ¿cierto? Aquel que es poderoso, el Dios Todopoderoso. Y bueno, finalmente lo que hemos visto a través de todo lo que hemos estudiado en estas cartas de Pablo, en Filipenses, en Colosenses y ahora en Efesios, hemos visto que Pablo usa más que ningún otro autor en la Biblia esos superlativos, ¿cierto? Y aquí también lo usa y dice superabundante, ¿cierto? En forma superabundante es lo que dice Pablo ahí cuando dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí también está usando ese superlativo, ¿no? Y yo ahorita les mostré ahí en la pantalla una cita, Colosenses 1:15 al 18, y yo les pido que vayamos ahí unas paginitas adelante. Colosenses 1:15 al 18. ¿Por qué a él? ¿Por qué aquel? Pablo lo nombra y lo destaca ahí. ¿Por qué? Dice en Colosenses 1:15 al 18: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es aquel con el que comienza Pablo estos últimos versículos, ¿cierto? Esa doxología que ahora ya sabemos qué es, esa alabanza por las grandes obras de Dios en nosotros. Y es que lo que Pablo quiere que recordemos, y recordándole a los efesios, que todo le pertenece a Dios, ¿no? No solo desde el punto de vista de que Él fue quien lo creó, ¿cierto? Sino que Él tiene el control de todo. Dios tiene el control sobre todas las cosas, sobre lo que pasa en nuestras vidas. Así nos parezca que no, Él tiene el control. Nada se sale de su voluntad, ni siquiera lo que nos ocurre a nosotros a causa de nuestras malas decisiones. Porque nosotros decidimos voluntariamente y Él nos guía y nos lleva a tomar decisiones buenas, correctas, pero en nuestra terquedad a veces hacemos cosas que no convienen. Y Dios nos permite hacerlo, pero aún en esas consecuencias Él está con nosotros. Él tiene el control de todo y nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Bueno, ojalá que más bien tomemos decisiones buenas, ¿cierto? Guiados por Él, siempre. Pero Él está como un padre amoroso que enseña a sus hijos a caminar, ¿no? Y ustedes que son padres saben cómo es ese proceso, ¿no? Enseñar a un niño a caminar es de lo más desgastante que hay, ¿no? Eso, bueno, mi mamá se inventó una forma. Ella yo no sé si a mí me lo hicieron, tal vez no, pero a los sobrinitos, bueno, míos y nietos de ella y todo, ella les pasaba un trapito por acá, ¿no? Y lo cogía así arriba y entonces los llevaba ahí y los enseñaba a caminar, muy práctico, en vez de estarlos sosteniendo ahí. Pero aún los padres dejaban a veces que los niños se cayeran un poco, ¿no? Y lo levantaban y los sobaban y les hacían remedios para curarles las heridas. Así es Dios con nosotros. Él a veces deja que nos caigamos un poco para levantarnos, ¿cierto? Y consciente nuestras heridas, ¿no? Y nos proporciona alivio a nosotros. Pero aquí lo que yo quiero que entendamos más es quién es Él, ¿cierto? Es que estamos hablando de Él, no de nuestras cosas, no de nuestras necesidades, no de nuestros problemas. Y miren lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ese es aquel del que está hablando Pablo, y es un asunto supremamente importante, porque nosotros tenemos que entender quién es Él, ¿cierto? De eso estamos hablando. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué es el que merece toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra? ¿Y por qué cantamos que todo lo que respira alabe al Señor? Porque Él es el creador, el dueño, el todopoderoso, el que está en control de todo lo que pasa en el mundo, así a veces nos parezca que no. Ese es el todopoderoso. Y miren lo que dice Lucas 1:37, cosas que se nos olvidan a veces, ¿no? Porque nada hay imposible para Dios. Un pasaje tan corto, porque nada hay imposible para Dios. Y deberíamos pensar mucho en esto, porque siempre dudamos, ¿no? Del poder de Dios. ¿Será que Dios sí puede? ¿Será que Dios no puede? Yo creo que en esto Dios no me va a poder ayudar, y con toda seguridad sí, porque nada hay imposible para Dios. Ese es aquel de que está hablando Pablo, ¿no? Y lo que para nosotros es imposible, pues para Dios es posible, ¿cierto? Es decir, que lo que no creemos no sucederá. Esa es como la conclusión que yo saco de ese pasaje, porque el poder de Dios está íntimamente ligado a nuestra fe, y si no creemos, pues no sucederá nada, ¿cierto? Y más bien, esto ya no es una verdad para nosotros, nada es imposible para Dios. Y ahí podríamos cambiarlo, ¿no? Porque hay cosas imposibles para Dios. Pero esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. No hay nada imposible para Dios. Para nosotros, todo. Y Pablo resalta implícitamente que Dios no está limitado por ningún poder fuera de sí mismo.
Dios no está absolutamente limitado por nada, nada fuera de sí mismo. Y por eso es que es poderoso para hacer todas las cosas, como dice Pablo aquí en Efesios, ¿cierto? Mucho más abundantemente, superabundantemente, muchísimo más de lo que podemos imaginar o entender. ¿Y esto por qué? Bueno, porque sus obras no tienen límites. Sus obras no tienen límites, ¿cierto? Volvamos ahí a nuestro pasaje de Efesios en el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sus obras no tienen límites. La palabra abundantemente, bueno, viene de una palabra griega bien rara que también entendemos de alguna manera que se trata de una palabra, ¿cómo se dice? De un superlativo, ¿no? Y la palabra es rarísima, uperperizó. Y es un superlativo que significa superabundantemente. Uno diría, uy, pero qué exageración. No, así son las cosas de Dios, así es el poder de Dios, así son las obras de Dios, superabundantemente. Y yo me atrevería a decir aún muy superabundantemente, ¿cierto? Bueno, y estamos un poco en contra de las normas de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Uy, no sea tan exagerado. Superabundantemente, es decir, la capacidad de Dios de llevar a cabo sus propósitos va más allá de la comprensión humana, mucho más allá de la comprensión humana. No entendemos. Y Pablo acaba de pedir a Dios que les conceda a los efesios esa comprensión, que Dios les conceda esa comprensión de la grandeza de su amor, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a entender, pero vamos a verlas hechas una realidad en nuestras vidas. Así no las entendamos. Un amor que abarca toda la humanidad, ¿cierto? Hablamos hace 8 días que no se puede entender, pero que se puede obedecer y se puede llevar a cabo. ¿Se acuerdan que hablamos un poco del amor? Y nos hicimos varias preguntas, ¿no? Hombres aman a sus esposas, esposas se sujetan a sus esposos, hijos se sujetan a sus padres. No entendemos, es difícil, ¿cierto? Y hablamos de hacer estas cosas aún con personas muy difíciles, pero eso lo puede lograr el amor de Cristo, porque no entendemos, va mucho más allá de lo que podamos entender. Y ese es el medio para que el mundo vea a Cristo, ¿cierto? Y se pueda salvar finalmente. No hay otra opción. Si nosotros no mostramos ese amor sin entenderlo, el mundo no se va a salvar, no va a ver a Cristo en nosotros, que es la única manera que tiene el mundo de ver a Dios, a través de los creyentes, de nosotros, de nuestras vidas. No pensemos que porque hay Biblias en los almacenes, el mundo va a ir a comprar Biblias. Es lo que menos compran. Bueno, es el libro más vendido en el mundo, gracias a Dios. Y como he dicho muchas veces, ¿cierto? Quizás la única Biblia que lea el mundo perdido sean nuestras vidas. Eso es importante que lo entendamos. Pero bueno, el asunto es que Dios es poderoso para concederles esto a los efesios y mucho más, lo mismo que a nosotros. Y aquí las palabras son: pidan al Señor y Él les dará, ¿cierto? Pidamos a Dios y Él nos dará. Miren lo que dice Santiago 1, 5 y 6. Bueno, aquí está el pasaje, yo siempre me olvido que tengo el pasaje ahí. Santiago 1, 5 y 6. Después de Hebreos, más hacia al final de sus Biblias. Santiago 1, versículos 5 y 6. Tal vez ahí esté el problema de muchos de nosotros cuando le pedimos a Dios. Y Dios nos aclara ahí en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Si ya están ahí, bueno, lean conmigo, y si no, pues me escuchan. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero miren la condición: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios lo que necesitamos? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios lo que queremos? Con fe. Y ya vimos que el poder de Dios obra a través de nosotros por la fe. Si no, no hay tal poder, no hay nada. No hay nada. Dios no anda con una varita mágica transformando vidas y haciendo milagros y haciendo aparecer cosas por el mundo. Eso no va a pasar. Dios es grande y poderoso, pero tenemos que creerlo.
tenemos que vivirlo, tenemos que mostrarlo con nuestras vidas, ¿cierto? Y si no, pues no ocurrirá nada en nuestras vidas, no se verá nada y seguiremos ahí por el mundo como anda cualquier persona, sin esperanza, sin anhelo, sin un propósito final, ¿cierto? Esperando que pase yo no sé qué. Y lo dijo Juan Carlos en la oración, ¿no? Este joven que sus papás los pudimos ver ayer, hablamos con ellos y su mamá estaba supremamente triste y desanimada, pero con una cara de una total desesperanza. Y bueno, le preguntamos qué le pasaba a ella, nos contó el problema de su hijo, ¿no? El muchacho ha escrito varias cartas despidiéndose, ha intentado ya hacerse daño en su cuerpo y nosotros dijimos, uy, toca hacer algo. Y por eso lo pusimos en oración, porque yo ni siquiera sé qué decirles el lunes, mañana, cuando nos encontremos con ellos, porque el muchacho no quiere saber nada de Dios. Estudia en un colegio cristiano, supuestamente, y no quiere saber nada de Dios. Y él cree que ya no hay esperanza, que ya no hay nada a qué aferrarse. Y sus papás le preguntan, pero hijo, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho mal nosotros? Y él dice, no, es que no son ustedes, el problema está en mí. Y bueno, yo no sé, yo voy a tener que orar y les pido que nos apoyen en oración, porque no sé qué decirles mañana, sobre todo porque el muchacho no quiere escuchar nada de la Biblia. Pero vamos a ir. Ayer estábamos viendo en la escuela, en la clase de prédica expositiva, ¿cierto, Fer? Y Juan Carlos, y Fabi, también estás aquí, ¿no? Que justamente Rudy enseñaba sobre predicar, sobre ir, ¿cierto? Que instes, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Si el muchacho no quiere escuchar, vamos a predicarle a Cristo. Vamos a mostrarle la esperanza que hay en Cristo, porque su vida vale mucho para Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que sus vidas tengan esperanza. Y por eso es que estamos hablando de glorificar a Dios, porque si glorificamos a Dios con nuestras vidas, llevaremos esa esperanza al mundo perdido. De lo contrario, no, porque estamos preocupados por nuestras cosas. Dios, es que no me ayudas, es que yo necesito tanto y te estoy pidiendo tanto por ese carro, a ver si lo puedo cambiar por uno más nuevo, y te oro para ver si me sale un trabajo mejor, o te oro para ver si yo me puedo dar esas vacaciones, y el mundo yéndose al infierno. Porque es Él el que importa, es Él. Y cuando veamos eso así, entonces Él empezará a obrar a través de nosotros y a cambiar todas las cosas sobre las cuales nosotros no podemos tener ningún control. Y nos dará lo que necesitamos y mucho más, claro que sí. Claro que sí. Pero para entender un poco mejor esto de lo que estamos hablando, es necesario que veamos. Yo les tengo aquí 4 cositas, no las puse en una diapositiva, pero dije, bueno, Pablo tal vez tenía en su mente una escalerita, ¿cierto? De 1, 2, 3, 4 escaloncitos. Y el primero es, Dios es poderoso para hacer todo lo que le pedimos. Pero Pablo dice, no, es más, otro escalón. Dios es aún capaz de hacer todo lo que no nos atrevemos a pedir, sino a veces solo imaginar. El segundo escalón. Pero Pablo dice, no, me quedo corto. Dios puede hacer eso que imaginamos y que no nos atrevemos a pedir, y mucho más. Pero Pablo sigue pensando que se queda corto y dice, Dios puede hacer muchísimo, muchísimo más que eso. Y ese debería ser el tamaño de nuestro Dios, ¿no? Porque no sé en qué escalón nos vamos a quedar de nuestra fe. Vamos a pensar que Dios es poderoso para hacer todo lo que le pedimos, y nos estamos quedando cortos, porque Pablo usa ahí en Efesios, y como lo vimos en otras cartas, esos superlativos, ¿no? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero lo mejor de estas cosas es que Él obra a través de nosotros, ¿cierto? Él obra a través de nosotros. ¿Por qué debemos glorificar a Dios por lo que Él hace? Por lo que Él obra a través de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nada, ¿cierto? No mucho, muy poco más bien. Y Él obra a través de nosotros, porque dice, según el poder que actúa en nosotros, dice ahí en la parte final del versículo 20, ¿cierto?
según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios hace su obra a través de nosotros. Increíble. El mundo podrá ver su obra, la obra de Dios, a través de nosotros. Él no se va a presentar, como les dije, de ninguna manera, porque si Él lo hiciera, todos moriríamos, todos, sin excepción, absolutamente todos, si Él se presentara personalmente. Y en la Biblia lo vemos en muchos pasajes. Ahorita les leo uno. Finalmente, cuando se cumplen las condiciones que estudiamos en los versículos 16 al 19, ¿se acuerdan? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bueno, yo más bien lo resumí aquí, ¿cierto? Fortalecidos espiritualmente, que Cristo señoree en nuestras vidas, que estemos arraigados en Él y que entendamos la grandeza del amor de Cristo. Cuando esas condiciones se den, entonces el poder de Dios, que obra en y a través de nosotros, será una realidad, ¿cierto? Y seremos capaces de ir mucho más allá de lo que comprendemos o de lo que entendemos, para poder llevar a cabo la obra de Dios en nosotros, ¿cierto? Cuando esas condiciones se den, porque Pablo las acaba de decir en los versículos 16 al 19. Y bueno, como les dije ahorita, Dios puede manifestarse como Él quiera, ¿no? Pero recordemos que si Él se presentara personalmente, nadie viviría, nadie será capaz de resistir su gloria, su grandeza, nadie. Y les dije que les iba a leer un pasaje. Bueno, se manifestó a través de Cristo, ¿no? Él tuvo que manifestarse a través de Jesucristo para que el mundo lo pudiera ver. Y nosotros sí podemos ver a Jesucristo, sí podemos hablar con Jesucristo. El mundo lo pudo ver cuando Él vivió en la tierra. Lo pudieron tocar y lo pudieron abrazar y lo pudieron besar y también lo pudieron matar, ¿cierto? Cristo era la única forma de que Dios se pudiera manifestar de manera personal. Y su gloria es tan grande que es imposible contenerla o resistirla. Miren lo que dice Éxodo 33, 20 al 22, para que lo busquemos. No lo puse en la pantalla. Éxodo 33. La cita sí está ahí en la pantalla. Éxodo 33. Bueno, hay muchos pasajes, hay unos más. Yo quise poner este, ¿no? Porque es tan lindo como Dios aún protege a sus hijos cuando de alguna manera les quiere mostrar su gloria. Dice Éxodo 33, 20 al 22, dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí ven? Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Todos los que lo vieran morirían. Todos. Ningún hombre no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Tan lindo, ¿no? Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, ¿cierto? Y le dice ahí en unos versículos más atrás: Señor, muéstrame tu gloria. Y él le dice: no te la puedo mostrar porque morirías. Sin embargo, te voy a dejar ver un poquito, pero me toca meterte en un huequito y protegerte con mi mano para que no mueras cuando yo pase. Increíble, ¿no? Lindo. Y bueno, Moisés ahí le pide a Dios que le muestre su gloria, ¿no? Luego de que él le ordena que lleve al pueblo a la tierra prometida, porque pues obviamente Moisés en su naturaleza humana pues dice: yo no soy capaz de hacer semejante obra, muéstrame de alguna manera quién me va a acompañar. Y él le dice: bueno, mi gloria te va a acompañar, y por eso podrás llevar al pueblo a la tierra prometida. Y en este punto, bueno, Moisés ya ha roto las tablas, ¿no?, de la primera ley, porque saben que el pueblo dudó y se fue a la idolatría, hicieron un becerro de oro, y etcétera, etcétera. Y después de eso es que pasa esto. Tan lindo. He aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿Cómo Dios nos quiere proteger de todo mal, ¿cierto? Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Qué lindo y qué tierno que es Dios, cómo nos cuida. Y miren lo que dice Juan 14, 8 y 9. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
qué falta de fe, ¿no? Muéstranos el Padre y nos basta. Casi nada estaba pidiendo. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Nosotros somos faltos de fe y pequeños y de todo, ¿cierto? Y siempre queremos una señal y una muestra. Y tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra de Dios. Y aún decimos: Señor, muéstranos tu gloria, ¿cierto? Como pidiéndole más señas y más señales del poder que Él quiere tener con nosotros. Pero este poder del que estamos hablando actúa en nosotros y es la medida del poder grande, ilimitado de Dios, ¿cierto? Y Él lo quiere hacer por medio de nosotros, manifestar ese poder, mucho más allá de lo que pedimos o recibimos. Pero eso depende de hacer como cantábamos, ¿no? Mi vida yo te entrego, ¿cierto? Siempre yo te adoro, por siempre te exaltaré. Es que es la única manera, no hay otra forma. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo le damos la honra y la gloria? Mucho más que cantar. Si creemos que con venir a cantar y cantar bonito y emocionarnos y llorar estamos alabando a Dios con lo mejor de nosotros, estamos equivocados, muy cortos nos quedamos. Es con nuestra vida, todos los días, en el diario caminar, en el trabajar, en el estudiar, en todo lo que hacemos. Glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestra fe, con nuestra paciencia, con creerle a Dios, con mostrarlo al mundo perdido, ¿cierto? Y es ese poder que actúa en nosotros. Y es un poder ilimitado, ya lo vimos. Y yo les tengo aquí una frase en la pantalla. Bueno, escribí 2 veces este pasaje, es el mismo, porque pensé que al pasarla a ese computador alguna de las 2 se dañaba. No se dañó ninguna. Y esta pregunta: ¿no puedes dar testimonio del poder de Dios obrando a través de ti para que otros le conozcan? ¿Puedes dar testimonio del poder de Dios obrando en tu vida para que otros conozcan a Cristo? Sí, podrían. Bueno, me acabo de acordar del testimonio de una jovencita que se paró aquí hace unos días, ¿no? Es el poder de Dios obrando en las vidas de nosotros. Muy sencillo, de manera sencilla, en lo que hacemos, en cómo respondemos, en cómo le hablamos a los demás. No pensemos en grandes cosas, ¿no? Es que tuvimos que ir a hacer una obra gigantesca, ¿no? El diario vivir. Así glorificamos a Dios. Y así el mundo perdido conocerá a Cristo. Y Juan 15:8, yo les pido que lo busquen. Juan 15. ¿Cómo glorificamos a Dios? Miren, porque pues la idea es que entendamos claramente y lo podamos aplicar a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo glorificamos a Dios? Bueno, obedeciendo, ¿no? Obedeciendo sus mandamientos. Pero miren algo claro, algo clave. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar a Dios? Discipúlate, obedece, vive la palabra de Dios y le llevarás fruto. Y así Dios será glorificado. No tenemos que inventarnos grandes cosas. No tenemos que pagar grandes cuentas, ni comprar muchas cosas, ni invertir mucho dinero. Solamente glorificando a Dios a través de nuestras vidas, ¿cierto? Que nos discipulemos, que crezcamos, que le obedezcamos, que vivamos conforme a su voluntad, y entonces le llevaremos fruto y entonces Él será glorificado. Y una segunda parte acá y última: glorificar a Dios por lo que Él es, ¿cierto? Por eso la canción, por lo que Él es. Mi vida yo le entrego, ¿cierto? Y Efesios 3:21 es el pasaje que vamos a estudiar acá. Efesios 3:21: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. ¿Sí ven? Ese es el propósito máximo. Pablo no dice ahí que lo último que Dios quiere es que nosotros vivamos bien y que estemos con salud y con dinero y con amor y con todo. No, ese no es el propósito final. Pablo dice: todo lo que acabo de pedirle a Dios, todo lo que he incluido en la oración, todo lo que les he enseñado es para esto, para que a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos, amén, ¿cierto? Y entonces aquí vemos una primera parte: glorificar a Dios aquí en la tierra.
aquí en la tierra. Dice, justamente porque dice eso, ¿cierto? Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. En la iglesia. Aquí nosotros, los creyentes, el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios. Por todas las edades, ¿cierto? Por todas las edades. Siglo XX, siglo XXI, no sé hasta cuándo venga el Señor Jesucristo, que sea hasta que Él venga. La iglesia tiene que glorificar a Dios. Y la tarea principal de la iglesia es esa, glorificar a Dios. A través de lo que hacemos, ¿cierto? Nuestra visión local es establecer esta iglesia como una iglesia modelo para que impacte a esta zona y toda la región de los llanos. Esa es la visión. Glorificar a Dios. Ese es el propósito fundamental de la iglesia. Miren, y tenemos que pensarlo todos los días. Acordémonos que el propósito no es que nosotros estemos bien. Ese no es el propósito, ¿sí? Vamos a llenar una iglesia de personas que estén bien. No, esa no es la iglesia. Por eso muchas iglesias están a reventar y hacen fila, porque esos creyentes, entre comillas, no sé si en su mayoría serán creyentes o no, quieren ir a que los hagan sentir bien, a que les digan: tú vas bien, todo está en ti, lo que tú quieras lo puedes alcanzar. La principal tarea de la iglesia es glorificar a Dios, es incomodar al creyente con la palabra de Dios para que el creyente vaya y lleve el mensaje de salvación, para que pueda haber fruto y para que el nombre de Dios sea glorificado. Ya lo vimos, Juan 15, ¿cierto? No glorificamos a Dios por estar bien aquí, chévere, rico, y cómo nos sentimos de chévere, y yo quiero ir a la iglesia porque la quiero pasar chévere y encontrarme con... Eso también va a pasar en la medida en que seamos creyentes, que glorifiquemos a Dios. Claro, Él quiere eso para nosotros. Él quiere que la pasemos bien, que celebremos nuestro aniversario con ponqué delicioso y con enseñanzas deliciosas, pero Él quiere que lo glorifiquemos con nuestras vidas, llevándole de verdad fruto. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Pero bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Yo quise definir un poquito eso, obviamente en la palabra de Dios, ¿cierto? Y son dos palabras las que se usan en la Biblia. Una que es kabod, que se usa en el hebreo en el Antiguo Testamento, y la otra es doxa. Doxa, acuérdense que les acabo de hablar de doxología, ¿cierto? De ahí viene la palabra doxología. Pero ambas, la doxa es del griego, ambas se usan, o en ambos casos significan lo mismo. ¿Por qué? Porque en la Biblia, obviamente, la gloria siempre debe ser para Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el mismo significado, y significa honor, dignidad y fama. Es decir, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está hablando del inmenso valor, del honor del Señor, del gran peso de su persona, ¿cierto? Dignidad y honor que le debemos a Él. Eso es lo que significa darle la gloria a Dios. Nos quedamos cortos, ¿cierto? Siempre. Porque darle la gloria a Dios es algo que cada vez exige más de nosotros. Mucho más, porque cada vez tenemos que seguir creciendo más y más y más. Pero el asunto es que le debemos dignidad y honor a Dios, siempre. Él es el que merece toda la honra y la gloria. Y es lo que vemos a través de la vida de Pablo, ¿no? Pablo no hace lo que hace para fundar iglesias, para que muchos se conviertan a Cristo, ¿cierto? Y para que prediquen el Evangelio, aunque ese es uno de los propósitos, pero el propósito final es para que la gloria sea para Dios. Y lo estamos viendo aquí en el final del capítulo 3, de la parte doctrinal justamente. Porque la doctrina, la verdad de la palabra de Dios siempre lleva a eso, que la gloria sea para Dios. Y cuando tú, y cuando yo, y cuando esta iglesia entienda que la gloria es para Dios, entonces podremos de verdad glorificarlo a Él con nuestras vidas. Podremos de verdad cumplir el propósito que Él ha puesto en nuestras manos a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y una cita aquí, Deuteronomio 5:24, para que lo busquen. Deuteronomio 5. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5:24.
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5:24, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Y aquí vemos a Moisés recordando al pueblo de Israel cómo fue ese momento de gran impacto, ¿cierto? Cuando Dios desciende al pueblo al monte para esperarlos a ellos. Él les dice que suban al monte, que Él los va a estar esperando. Y obviamente, pues Él descendió a encontrarlos ahí en el monte Sinaí, ¿no? Y fue un momento de terror. Literalmente, si ustedes lo leen todo el capítulo, se van a dar cuenta que el pueblo temblaba y muchos dudaban si ir o no, porque sabían que ir a la presencia de Dios era morir, literalmente. Pero Dios les dice: bueno, no van a morir, ¿cierto? Sabían que la gloria de Dios los podía matar. Pero aquí la clave de lo que quiero que vean es que la combinación de las dos palabras, ¿no? Gloria y grandeza, es la combinación que usa la Biblia aquí. Gloria y grandeza. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Obviamente ellos no lo vieron, ¿cierto? Pero oyeron su voz. Y bueno, es una ilustración de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos oír su voz. ¿Cómo oyen ustedes la voz de Dios en sus casas? ¿Cómo la oyen? A través de su palabra, ¿cierto? Él nos habla y nosotros podemos decir: mira, Dios me enseñó tal cosa, Dios me dijo tal cosa. No anoche en un sueño, no, porque tenía muchas ideas, no. Es en la Biblia. Él me habló en su palabra y me dijo esto y esto y esto. Y obviamente lo que me dijo Dios está ligado y atado estrechamente a su palabra. Y lo podemos corroborar, ¿no? No es una cosa que se invente una persona, y no es que Dios me dijo tal cosa anoche y por eso te declaro a ti y te digo a ti. No. Dios nos habla para que vivamos, ¿cierto? Para que vivamos eternamente con Él. Porque dice aquí: Dios habla y este pueblo aún vive. Qué bonito que es Dios en medio de su grandeza. Y miren este salmo, ¿no? Ahí en la pantalla: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto se comprende mejor, la grandeza de Dios, cuando miramos sus maravillas, viendo las obras de sus manos, ¿cierto? Lo vemos a Él. ¿Quién no se pone a contemplar en una noche las estrellas? A mí me gusta mirar las estrellas. No se ven mucho por el cielo nublado, ¿cierto? Y entonces me pego es una lavada más bien. Pero uno dice: qué grandeza la de Dios, ¿no? Y siempre que muestran que el telescopio, ¿no? El Hubble y bueno, todos estos toman fotos del universo, uno dice: qué grandeza la de Dios. Y si no vemos la grandeza de Dios en el firmamento que anuncia la obra de sus manos, entonces, ¿en quién tenemos esperanza? ¿En quién? Y quiero leerles un salmo que lo van a estudiar las damas en su encuentro. Salmo 121, 1 al 8. No me voy a adelantar a las enseñanzas, yo espero que les enseñen. Quisiera, porque qué salmo tan hermoso. Salmo 121, 1 al 8 dice: si lo buscan ahí. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él es nuestra esperanza, ¿no? Y por eso es que le debemos a Él toda la honra y la gloria y la alabanza. Y tal vez acaba de venir a mi mente llevarle este pasaje a este joven mañana.
¿cierto? Porque pues de ahí vendrá, de ahí viene, ¿cierto? Él es nuestro guardador. ¿De dónde vendrá ese joven? Yo creo que se pregunta, ¿de dónde vendrá mi esperanza y mi salvación? Pues de Dios, ¿cierto? Y sí, voy a usar este pasaje. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y bueno, yo quiero hablar aquí en este momento a alguien quizás que no conoce al Señor Jesucristo. ¿De dónde vendrá ese socorro? ¿De dónde vendrá eso tan bonito de lo que están hablando aquí, que yo no lo conozco? Tal vez esa sea tu situación. De Dios, de la salvación, y no lo puedes ver porque tu pecado te separa de Dios, como me separaba a mí, como nos separaba a la mayoría de los que estamos aquí. Nuestro pecado nos separa de Dios, y delante de Dios no hay ni una sola persona buena, no la hay. Y si somos honestos, bien honestos, pues tenemos que reconocer esa realidad. Ni uno solo hay bueno delante de Dios. Y eso se llama pecado, y ese pecado nos destituye de la gloria de Dios, te destituye a ti. Si no lo tienes, estás destituido de la gloria de Dios por tu pecado, que no puedes negar, que no puedes ocultar, que no puedes tapar. Pero Dios es grande y misericordioso y nos ofrece salvación, ¿cierto? Y nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Él nos quiere dar es la vida eterna a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es algo que siempre vamos a recalcar, porque siempre habrá alguien que necesite escuchar el Evangelio. Siempre hay un alma que necesita escuchar el Evangelio y saber que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Absolutamente demostrable desde el punto de vista científico también, si no lo quieres creer, para darte la vida eterna. Pero lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Es algo, como les dije, que no podemos negar. Señor, yo soy pecador y sé que hoy entendí que mi pecado me separa de ti. Es una frase de una cancioncita nueva que Dios me ha regalado en estos días. Hoy entendí que mi pecado me separa de ti. Y ahora entender también que Jesucristo pagó en la cruz por ti ese precio, el precio del pecado. Y entender que Él quiere recibir tus pecados, llevarlos a esa cruz, perdonarte y darte la vida eterna. Y le tienes que decir: Señor, yo creo en esa obra que hiciste en la cruz, entra en mi corazón y sálvame. Y es lo que rogamos, ¿no? Siempre, es el anhelo de nosotros, siempre predicar el Evangelio y que alguien reciba al Señor. Pero el punto de todo lo que hemos estado hablando es trasladar toda nuestra confianza a la misma persona de Cristo. Él es el Todopoderoso. Dejar de pensar que somos merecedores de su misericordia y de su gracia, ¿cierto? Y honrarlo solo a Él. Dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirarlo solo a Él. Un creyente que glorifica a Dios por lo que Él hace termina menospreciando a Dios cuando Dios no le concede todos sus caprichos. Entiendan bien, un creyente que glorifica a Dios por lo que hace termina viéndose a sí mismo. Y el mensaje de Pablo aquí en Efesios, yo estoy seguro, es este: glorifiquemos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace, porque a veces creemos que Él no hace nada por nosotros y entonces decimos: no, yo no tengo nada por qué glorificar a Dios. No me hablen de Dios, porque no me escucha y no me concede lo que le pido. Pero un creyente que glorifica a Dios por lo que Él es, deja de mirarse a sí mismo y empieza a mirar a Dios. Y entonces su vida empieza a ser transformada de verdad. Y Él ahora sí te va a conceder todo lo que necesitas. Vimos en un versículo aún lo que no le hemos pedido. Job, ahí está en la pantalla, Job 2:10 dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Recordando la historia de Job, cuando su esposa vio que había perdido todo, ¿no? Ya no le quedaba nada, le dijo: ¿qué? Maldiga a Dios y muérase, ¿cierto? Ese Dios en el que usted confía no sirve. Y Job le dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nosotros a veces pensamos que tenemos que recibir todo el bien, ¿no? Dios me tiene que hacer a mí todo el bien porque yo se lo pedí con toda la fe y no me lo ha dado.
ahí terminamos mirándonos a nosotros mismos y olvidando que Dios merece toda la honra y la gloria porque Él es Dios. Él es Dios. Y ya para terminar, glorificar a Dios en el cielo eternamente, ¿cierto? Es lo que dice el pasaje al final. Miren, yo lo tengo ahí, finalmente no se me olvidó. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora está hablando de una eternidad. Y ese es el propósito final de la iglesia. Dios nos salvó para que le alabemos y le glorifiquemos por una eternidad. Y Salmos, yo les invito a que busquen Salmos 145. Salmos 145. Salmos 145, 1 al 4. Y este es un salmo de alabanza de David, ¿cierto? Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Eternamente y para siempre. Así es como vamos a estar en el cielo, alabando a Dios. Y ese es el propósito final para el cual Dios nos salvó. Y Apocalipsis 19, para mostrarles un pasaje en el Antiguo y uno en el Nuevo, ¿cierto? Apocalipsis 19, ya cuando está empezando para nosotros la eternidad, ¿cierto? Después de que pasa todo y ya va a empezar la eternidad, dice Apocalipsis 19, 5 y 6. Dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina por una eternidad. Y así estaremos nosotros con Él, en su presencia, alabándole por una eternidad, ¿no? Y este es el momento en el que se escucha ese comienzo de la alabanza eterna a Dios. Allá estaremos nosotros, y es como a veces nos sentimos un poquitico cuando estamos en esa alabanza como la de hoy, ¿cierto? Que le cantamos a Dios con todo el corazón. Así vamos a estar, bueno, y mucho más, ¿no? En la presencia de Dios. Y bueno, no sé si puse una pregunta. No la puse. Sí, tal vez. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que Dios sea glorificado? ¿Qué vas a hacer tú para que Dios sea glorificado? ¿Qué vamos a hacer? Yo les sugiero que vivamos una vida de obediencia, que vivamos una vida conforme a los propósitos de Dios, lo que le agrada a Dios, para que podamos glorificar a Dios. Y de verdad tenemos que hacer algo para eso, porque ese es el propósito final para el cual Dios te salvó a ti y me salvó a mí, y quiere salvar al resto del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir sacando excusas? No, es que no, mañana porque es que, pasado mañana porque es que no, mire, sabe que no, porque es que ese es el propósito final con el cual Dios nos salvó. ¿Qué vamos a hacer? Yo los animo a que se mantengan fieles, a que nos mantengamos firmes en su palabra, permanezcamos firmes, a que seamos fieles en lo poco. Yo le doy gracias a Dios porque tengo unos grupos de discipulado tan lindos. Tengo un grupo precioso en 3 selecciones. Tengo uno en inducción que ni se imaginan. Apenas estas 3 personas de inducción empezando y ya se les ve ese gozo, quieren. Y los de 13 con esa fidelidad, y el miércoles los de nivel 2, ni se diga. Yo digo, son personas que están decidiendo hacer algo para glorificar a Dios con sus vidas. Y yo los sigo animando a que se inscriban al discipulado, que continúen en el discipulado, porque tenemos que hacer algo para que Dios sea glorificado a través de nosotros, de nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer para que lo
pienses, para que lo medites esta semana. No te acuerdes de nada más, ¿cierto? Porque seguro que salimos y se nos olvida la mayoría de lo que hablamos. Pero qué lindo que aún algunos creyentes me llaman y me dicen: Víctor, ¿cómo es lo que enseñó? Porque es que hemos estado repasando. Algunos nos llaman, ¿no? Antes de que termine el servicio. Y me dicen: hey, ¿cómo fue? Es que estamos meditando en lo que nos enseñaste, queremos recordar lo que nos dijiste. Y qué bonito. Personas que quieren hacer algo para glorificar a Dios. Y ya para concluir, unas reflexiones grandes, ¿cierto? Finalmente, fíjense, el propósito principal. Yo no sé si lo escribí así de mal. No, aquí sí lo escribí bien, es que aquí lo escribí mal. Escribí el propósito principal. Y es el propósito principal de la iglesia, es glorificar a Dios. Ese es el propósito principal. No pensemos en nada más. El propósito principal de los que estamos aquí y de los que están glorificando a Dios y de todo el cuerpo de Cristo es glorificar a Dios. Y miren, una frase condicional ahí, ¿no? Si el poder de Dios se hace visible en nuestras vidas, le llevaremos mucho fruto y Él será glorificado, ¿cierto? Para que entendamos cómo llegar a hacer eso. Y fíjense, alabar a Dios es mucho más que cantar. Es vivir conforme a su voluntad y manifestar sus maravillas. Contarle al mundo: mire lo que ha hecho Dios en mí. Yo era así, estaba perdido y Él me salvó. Yo te ofrezco en Cristo Jesús la esperanza para que no pienses más en quitarte la vida. Hay una esperanza en Cristo. Y les tengo un pasaje final ya para terminar, porque pues uno de los pasajes más lindos, ¿no? Romanos 11:36. Finalmente ahí termina todo, miren. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, aún nosotros, la iglesia. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para que meditemos en estas cosas, Dios, ¿verdad? ¿No? O sea, Dios sí merece toda la honra y la gloria y la alabanza. Pero nosotros tenemos que hacerlo con nuestras vidas, cada día, desde que despertamos hasta que nos dormimos, cada paso que damos. Ahora les pido que me acompañen a orar para terminar. Amado Señor Dios bueno, Padre todopoderoso, Señor misericordioso y eterno, Señor, gracias por tu palabra, por este mensaje que por lo menos a mí me ha llegado al corazón. Y te ruego, Señor, que sigas usando tu palabra en nuestras vidas, en tu iglesia, y que vayamos entendiendo más y más que tu propósito para con nosotros es que te glorifiquemos, que dejemos de mirarnos a nosotros y te miremos a ti, y tú te ocuparás de nosotros, es tu promesa, y queremos que sea una realidad en nuestras vidas. Una vez más, Señor, te pido por este joven y por todos los jóvenes y por todas las personas que en este instante están pensando en tomar malas decisiones porque no tienen esperanza, Señor, no ven una salida a sus problemas, y que nosotros podamos llegar. Guíanos, Señor, hasta ellos y danos ese denuedo para insistir en la predicación de tu evangelio, para mostrar a tu Hijo Jesucristo y la esperanza que hay en Él, porque tu deseo, Señor, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queremos glorificarte llevándote fruto, Señor. Ayúdanos a vivir vidas santas que te muestren a ti, Señor, que el mundo vea que tu amor en nosotros es real. Y ahora rogarte, Señor, que nos lleves con bien a casa, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que salgan, si alguien no tiene esa relación personal e íntima con Dios y no sabe cómo glorificar a Dios, Fernando y Rubén van a estar aquí para guiarlos en pocos minutos y con pocos versículos, para